Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, señor, los contratos de estabilidad jurídica tienen impuestos congelados. ¿Ha visto usted lo que ha pasado en Bolivia? En Bolivia los han sentado en la mesa y le han dicho, señor, ustedes están pagando muy poco. Están pagando muy poco, tienen que pagar más, porque son nuestros recursos naturales que se lo están llevando a precio huevo. Los minerales, el gas, se llevan a precio huevo. En minerales, a veces no pagan impuesto por esto del famosa devolución del impuesto general a ventas. Pero los demás recursos naturales los estamos regalando y nadie hace nada. Y para recaudar, impuesto selectivo al consumo. Y no se toca, señor ministro de Economía, señor primer ministro, este tipo de problemas que están sufriendo los peruanos. Se están llevando nuestros recursos, señora presidenta, regalado, a precio regalado. Entonces, ¿qué medidas tomar sobre este asunto, primer ministro? No se nos explica nada en las facultades. Solamente han puesto ahí, por ejemplo, que se va a extender 21 años. Mire, dice, vamos a extender 21 años las exoneraciones a los sistemas tributarios en materia de agroexportación y otros más. ¿21 años, señor? ¿21 años? A mí me parece, pues, eso terriblemente exagerado. 21 años. Oiga, si se ha exonerado eso como 30 años creo que tiene la exoneración, siguen 21 años, ya pues la situación trae preocupación porque, repito, la población cree que son los peruanos los que pagan el pato, los ciudadanos de pie, y las grandes transnacionales se siguen llevando las ganancias en este Perú. Acá en el Perú, señor presidente, los de Gamarra, para tener una tiendita así, corren riesgo, invierten bajo riesgo. Pero en el Perú, el Estado peruano contrata con las grandes transnacionales garantizándole las ganancias. Cualquiera se negocia así, pues. No tiene ningún riesgo. Y tenemos varios contratos así. Se les garantiza las utilidades. Los ciudadanos, señor primer ministro, a veces invierten mal y quiebran. Y se acabaron, se arruinaron. Pero los grandes grupos económicos tienen unas grandes ventajas, no tienen imposición de impuestos, no se les haga pagar impuestos y tienen garantizadas sus utilidades. Cualquiera hace negocio así. Y eso, señor, no se está revisando. No se está revisando. Señora presidenta, si me permite. Sí, para que concluya, por favor, congresista Lezcano. Ahora, eso respecto a la situación financiera, señor primer ministro y señor ministro de Economía. Pero a la situación de pensiones. En esto sí, por parte de Acción Popular vamos a ser implacables y por eso también nos produce desconfianza dar las facultades legislativas. No estamos tranquilos porque siempre nos han engañado, nos han estafado. Dicen, vamos a estudiar, vamos a ver, vamos a ampliar la cobertura de las pensiones para aquellos que han retirado sus aportes de las AFPs. ¿No? Para que tenga un seguro de por vida. Y usted entenderá que en este país los contratos de pago de pensiones en las compañías de seguro son los más usureros, son los más abusivos y reciben pensiones miserables. ¿Usted cree que un ciudadano, escuchando que el aporte que ha retirado en base a la ley que ha dado el Congreso de retirar los aportes de la AFP y le diga al Estado, vamos a asegurar que una compañía de seguros le pague ahora su pensión, vamos a hacer un nuevo producto, ¿va a estar tranquilo? No va a estar tranquilo. El ciudadano quiere disponer de acuerdo a su libertad, su dinero, lo pone en el banco y va a ganar mucho más utilidades para, no sé si más o menos, pero puede invertir en un negocio, en lo que sea. Pero si le ponen eso en las facultades delegadas, es decir, van a modificar estas leyes que han sido, yo diría, las mejores leyes de los últimos 10 años en este Parlamento de la devolución de los aportes. Obviamente nosotros no estamos tranquilos, señor ministro de Economía, para dar esas facultades. No estamos en condiciones, ni emocionales, ni materiales, ni jurídicas, porque se ponen una serie de cosas acá que creo que no van a tono de lo que está sucediendo en las pensiones en Perú. Le comentaba el otro día, ¿cuánto gana un pescador? Y eso, la diferencia, ¿ha visto usted la diferencia
la indiferencia del gobierno, del Estado. ¿Sabe usted cuánto cobra un sol? Un pescador de pensión. Primer ministro, le decía el ministro de Economía, un sol recibe de pensión un pescador, otros 7 soles y otros 11 soles. Y el Estado indiferente. Con él no es que le sigan pagando un sol, que le sigan pagando los 7 soles, con nosotros no. Para nosotros no, ni más ni menos. Señor, eso es violación de los derechos de la gente. ¿Cómo va a haber una pensión de un sol de un pescador que ha trabajado 20 o 30 años? Que ha habido problemas en la caja del pescador y todo lo demás, entendible. Pero no puede el Estado peruano seguir pagando en las ventanillas del Banco de la Nación a un pescador un sol. Pero sobre eso no hay nada, sobre la facultad del delegado. Yo creo que ahí el Estado tiene que hacer urgentemente algo. Ministro de Justicia, usted tiene que hacer justicia a la gente, ¿no? Un sol, imagínese, cobrando un pescador como pensión. Terrible, terrible. Y nosotros pensamos, Presidenta, que algo tiene que hacerse en esta materia. Y en AFPs nosotros le pedimos, así, respetuosa pero tajantemente, que no se toque las leyes de retiro de aportes de AFPs. Y finalmente, señora, disculpe que me haya extendido un poquito. Por favor, le pido que concluya. Sí. Ya estamos súper excedidos. Está bien, Presidenta, pero esto es importante. La situación de la ley Todo es de importante, servir. congresista Lescano. La ley de servir. Acá dice que la van a perfeccionar, la van a modificar, la van a detallar, no sé qué van a hacer con la ley de servir, pero esa ley no sirve para nada, primer ministro. La han perforado por todos lados. Se han salido los del Banco Central de Reserva, ya no están los de la SUNAT, ya no está el Poder Judicial, todos han fugado de esa ley. ¿Qué vamos a hacer con esa ley? Si una ley totalmente perforada, los trabajadores de aquí también no están los trabajadores del Ministerio Público quieren salirse, todos se quieren fugar de la ley servir. Entonces yo creo que habría que eso sincerar, no es una situación que pueda mejorarse, porque durante todo este tiempo se ha visto que no sirve para nada. Entonces esa ley habría que, señor Ministro de Economía y Primer Ministro, tomar alguna determinación mucho más objetiva y real. Gracias, señora Presidenta. De nada. Congresista del Castillo. Muchas gracias, señora Presidenta, señor Presidente del Consejo de Ministros y señores y señora Ministra de Estado. Antes de empezar, y solamente unos segundos, señora Presidenta, a través suyo quiero alcanzar esto al señor Primer Ministro. Se trata de una profesional despedida de un ministerio por criticar que se haya contratado a una terrorista. No puede ser. Si es que alcanzo al señor Primer Ministro para que... Entiendo que la renuncia es irrevocable. Posiblemente esta persona no quiera volver. Y me reservo el nombre del titular de ese sector porque no está presente. Pero estas son cosas que por razón de sus ideas no pueden sacar a nadie del Estado. No hay derecho. Por favor. Señora Presidenta, apreciamos mucho la presentación que ha hecho el señor Ministro de Economía. Y hay acá algunos puntos que hay que, así, con resaltador, ponerlo por todo lo alto. El gasto corriente, cuando nosotros terminamos el gobierno, era 23.000 millones de soles. Hoy día, el Ministro de Economía ha dicho que se ha incrementado en 38.000 millones. O sea, 23.000 más 38.000, hemos saltado de 23.000 a 61.000 en 5 años. Y nuestro gasto corriente, en nuestros 5 años, inclusive dimos normas de austeridad, se mantuvo estable en los 5 años. A partir del 2011, y eso lo podrá seguramente corroborar el señor Ministro, es que empieza la disparada del gasto corriente sin freno. Si es que estamos de acuerdo con las normas de austeridad que se han dado, eso hay que cumplirlo, pero no en todas partes del Estado la cumplen, señor Presidente. Tengo aquí un documento, 25 páginas de un periódico, fíjese usted, diciendo que el SAT de la Municipalidad de Lima notifica una cosa que podría haberla puesto en la página web y poner un aviso
Si quiere una página diciendo, miren la página web del SAT de la Municipalidad de Lima, porque ahí hay procesos que usted tiene. Pero 25 páginas. No sé si habrán otros diarios, pero realmente este es el tipo de abusos, ¿no?, de excesos de gasto. ¿Cuánto cuesta 25 páginas completas de un periódico de circulación nacional? ¿Qué periódico es? Eso realmente, señora Presidenta, creo que este es un tema que las normas de austeridad, señor Ministro de Economía, señor Primer Ministro, deben alcanzar a todos. No es solamente el gobierno central o el Congreso, sino, ya ve usted. En fin, dejemos eso por ahora allí. A ver, tenemos el más vivo afán de colaborar en algunas cosas que me parece importante. Aprecio mucho la mención que usted ha hecho, señor Ministro, de esta voluntad de gravar las transferencias de las acciones de empresas que representan a su vez patrimonio de recursos naturales. Lamentablemente eso no está grabado con nitidez, usted lo sabe bien. Ejemplo, una empresa es dueño de un yacimiento minero, lo vende en la bolsa de Londres o de Nueva York, y esa transferencia, que es millones de millones, no paga un solo al Perú. ¿Y qué cosa está transfiriendo? La acción es la figura. Lo que está transfiriendo es el valor del yacimiento, del oro, de la plata, el cobre, o lo que fuere que esté en el Perú. Así que ese es un rubro muy importante, y aprecio mucho que en esta delegación, entiendo que el texto, lo he leído perfectamente, cabe para poder hacer una aplicación tributaria de esta naturaleza. Seguramente pagan impuestos afuera, pero acá no pagan siendo nuestros recursos, ¿no? Creo que la política, señor presidente, a través suyo, a los señores ministros, de exoneraciones o de revisión de exoneraciones es correcta. Más de 2.000 millones de soles en el rubro educativo, por ejemplo, ¿no? Eso es un tema que merece una verificación. Usted sabe, hay universidades que tienen equipos de fútbol, financian campañas electorales, sustentan lo que quieran, traen grandes personalidades, ponen avisos a todo dar y se pagan sueldos siderales, ¿no? Y todos suponíamos que cuando se iba a crear SUNEDU esto iba a ser regulado, pero no, por lo menos en esos sectores no ha pasado nada, Ministro de Educación. Entonces, este es un tema que no se trata de eliminar las exoneraciones, se trata de regularlas, de modular las cosas a lo apropiado, ¿no es cierto? Igualmente, las exoneraciones, hay exoneraciones que tienen que quedar, sin duda alguna, a los alimentos, hay una serie de cosas que no se pueden ni tocar, pero tenemos diversos rubros, y usted sabe, hay una comisión parlamentaria que con mucha voluntad positiva está colaborando para poder avanzar. ¿Qué otras cosas tenemos, señora Presidenta? El ministro nos ha informado que un proceso de cobranza tributaria puede ser más de 10 años, ¿no? Es verdad. Pero aquí tenemos algunos vicios que hay que corregir. Por ejemplo, me gustaría que en la respuesta del ministro nos dijera cuál es el porcentaje de causas que en el Tribunal Fiscal revocan las decisiones de SUNAT. Eso es muy importante, porque puede ser que SUNAT simplemente le pone ok a todo lo que ellos hacen, no prosperan los reclamos internos, entonces hay una recarga en el Tribunal Fiscal, evidentemente. El Tribunal Fiscal ha crecido, antes creo que era sala, ahora creo que tiene como 14, ¿no? Y no se da abasto porque tiene más de 10.000 causas, porque todo el mundo llega al Tribunal Fiscal, porque quítame esta paja. Y cuando termina el Tribunal Fiscal, donde demora 4, 5, 6 años también, ¿no? El Tribunal Fiscal no es un proceso que dure sumario, ¿eh? Perdón, dura varios años. Y cuando termina el Tribunal Fiscal, va al Juzgado Contencioso Administrativo, donde dura, como usted bien ha dicho, hasta 10 años o más. El otro día conversamos, ministro, de ese tema.
resulta que los mismos jueces que resuelven las causas contenciosas administrativas del Tribunal Fiscal, de OCE, ¿no?, y de otras dependencias donde estamos reclamando millones, resulta que es el mismo tribunal, el mismo juzgado administrativo que ve los reclamos por las pensiones. Entonces hay una multitud de personas de tercera edad que están reclamando todos los días en la puerta del juzgado: oiga, mi pensión de 50 soles más, 80 soles más, 120 soles más, súbame a 415. Ese mismo juez está atorado porque el 70% de las causas que ve ese juez son de pensiones mínimas. Y nuestra propuesta, y le alcancé el otro día el proyecto de ley de la cédula parlamentaria, es cortemos por lo sano. Es mucho más económico el Estado, gasta más el Estado en abogados que lo que tendría que pagarle a los jubilados. Cortaríamos por lo sano y liberamos a los jueces de esa tremenda carga procesal para resolver este tema. Otra cosa, el Tribunal Fiscal, señor presidente. Señora Presidenta, señores ministros, solamente por un año, por el primer año, se acotan intereses. Entonces resulta que al reclamante le conviene que dure pues 50 años, ¿qué le importa? Si solamente el primer año le va a poner intereses, y el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, décimo, etcétera, ya no da más intereses. Eso se tiene que corregir. Se tiene que corregir, porque ahí está perdiendo el Estado. Puede recibir una cantidad equivalente al valor real bastante reducida. Entonces, ahí tenemos un tema bien importante. Hemos planteado también, y agradezco que funcionarios del sector Economía y Finanzas hayan participado, por ejemplo, en el Cusco hemos ido a sustentar la iniciativa legislativa del canon comunal, que me parece que es fundamental, señor Primer Ministro, para ahora que viene una etapa de crecimiento de precios de la minería, pues podamos compartir con las comunidades que son las que se oponen finalmente y no reciben, como se dice en criollo, un mango de esto. No reciben. Entonces, ese canon comunal puede ir caminando, como también puede caminar perfectamente el tema del seguro de mototaxistas, que es otro proyecto de ley nuestro. Estamos el 1 de junio en la Comisión de Economía en Iquitos y podemos tener una gran asamblea con los mototaxistas, y le agradecería al señor Ministro de Economía que disponga que algunos funcionarios asistan con nosotros a esa reunión conjunta con la Comisión de Economía, y creo que tendríamos un resultado estupendo para explicarle a la gente lo que puede significar que sobre la base de una reconversión de parte del selectivo al consumo nosotros podemos darle seguridad social. En Iquitos son 50.000 personas, en Pucallpa son 60.000 personas, en Tarapoto y en Moyobamba otro tanto. En todo el Perú son más o menos 600.000 personas, en Lima pululan por todas partes. Y podremos resolverle el tema de la seguridad social contributiva, ojo, ¿no? Entonces lo sacamos del CIS, ese pluma, 600.000 personas, 4 personas por familia, tiene usted 2,5 millones casi de personas que hoy posiblemente acuden al CIS, y podamos pasar a un mecanismo contributivo que reforzamos salud. Me pide una introducción la congresista Salgado, con mucho gusto. Y disculpe que debí dársela al inicio, perdone. Y la congresista Gracias. Y yo, ahí está. Presidenta. Congresista Salgado. Sí, por dos temas, porque ahorita que está hablando del CIS, casualmente me hace recordar que con muy buena intención el congresista del Castillo habla de poder asegurar a los mototaxistas, que sería de derecho, pero también habla de una contribución, porque si no el seguro, que ya está colapsado, colapsaría más. O sea, ahorita no hay atención en el seguro que realmente sea digna. Si le ponemos más gente, simplemente no va a dar, es una utopía. Pero cuando hablaba de contributiva, ok, sería bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Como estas personas ya están en el CIS, no pagan nada, cuando usted les plantea que van a pagar, no quieren pagar, porque si les sale gratis irse por el CIS, no quieren pagar ni un centavo. Yo conozco de muchísimos casos, sobre todo de trabajadores que son ambulantes, que podrían pagarse un CIS, que no quieren hacerlo porque, perdón, un seguro, no quieren hacerlo porque tienen el CIS. Yo lo que creo es que en el CIS se tiene que hacer una gran depuración de ver los ingresos de las personas, porque ese sistema debe ser para personas realmente que no puedan cubrirse en ningún tipo de seguro.
Nosotros hemos visto malversación en el CIS, personas que han sido operadas en clínicas costosas, yo no sé con qué criterio. Entonces, creo que ahí se tendría que hacer un trabajo. Pero lo otro, que por lo que le pedía también la interrupción, es que cuando la congresista Alcorta habló del tema de la anemia y tuberculosis, yo quiero decirle al ministro César Villanueva, a través de la presidencia, que ya hemos cursado una carta, inclusive el Frente Parlamentario Antituberculosis, de esta invitación que yo le he comentado ya, que está en Naciones Unidas, porque el hecho de presentar la decisión política de ir al más alto nivel para combatir la tuberculosis según la agenda, y sobre todo en nuestro país, que tiene la primera, la de tuberculosis resistente, necesitamos demostrar esta voluntad política para tener la cooperación internacional. Si no la ven, no nos las van a dar. Y hay fondos, porque esta es una preocupación a nivel de todo el mundo, porque la tuberculosis está creciendo y crece más en nuestro país. Pero tienen que ver la decisión política, por eso que ya cruzamos la carta. Ojalá que el presidente pueda asistir, no solamente la ministra de Salud, el presidente. Gracias, congresista del Castillo. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Salgado. Por favor, Congresista gracias. Alcorta puede hacer uso de la segunda interrupción. Gracias, presidenta. No, simplemente quiero también aprovechar y dejar constancia que no hay ningún miembro de la bancada oficialista, ni siquiera de Economía, ni de Economía, en una reunión tan importante como es el tema de esta reforma económica. Quiero dejar constancia para que después nos acusen de obstruccionismo. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Hay un ex Gracias, nomás, hay un ex nomás, ay nomás, pero Gracias, cumplido. congresista. No, segundo. No, ese es un socio, a medias encima el socio. Presidenta, quiero dejar también constancia, por ejemplo, en los presupuestos a mayo del 2018, el Ministerio de Justicia ha gastado el 1% del presupuesto, el Ministerio de Salud el 5.8 presupuesto. Una fortuna en inversión, en presupuesto tiene el Ministerio de Salud y solamente ha gastado 5.8. En el tema, por ejemplo, de educación, el 9.1% es uno de los puntos más altos. Estamos a mayo. ¿Qué es lo que sucede? No le atribuyo a ustedes el gasto porque sé que han entrado, pero acá hay un tema que hay que acelerar. Buena actitud, buena disposición, pero falta rocoto, falta inyección, falta inyección a las venas. Y lo último, cuando hablé del tema de la prensa, sí, hay que evitar lo que es asesorías, auditorías. La gente que está arriba de prensa no se benefician con la publicidad que ustedes le ponen a los medios de comunicación. Ellos muchos no están en planilla. Eso debería ver el Ministerio de Trabajo. No están en planilla. No les aumentan los sueldos. No sabemos si tiene seguro. La vez pasada uno de los muchachos de prensa tuvo un accidente y el medio no le cubrió nada. Tuvieron que hacer una chanchita para cubrirle. Si esa inversión por lo menos le mejorara ellos su calidad de vida en algo, un aumento, en buena onda, pero no. Ni siquiera benefician eso acá. Y son gente que conocemos hace mucho tiempo que vienen a este Congreso de la República. Cuidado con lo que estamos haciendo. Gracias. Concluyo. Gracias. No, cómo no. Concluyo. Tiene razón la congresista Salgado con este tema del CIS. Yo creo que eso amerita una revisión, ¿no es cierto? Creo que hay como 18 millones anotados en el CIS, imagínate, más de la mitad de la población. Esa no es la situación tampoco de la pobreza, ¿no? Pero como para... Entonces, creo que eso es una de las cuestiones de austeridad que puede regularse. Pero en el caso de lo que hablaba de los mototaxistas de todo el Perú, el mecanismo tiene que ser así, presidenta y ministros. Cada taxista y mototaxista tiene que tener su tarjeta, así como la tarjeta bonus que debe tener la doctora Salgado. Entonces, cada vez que echa gasolina, marca su tarjeta y de ahí sale directamente el aporte, ¿no? El aporte a lo que corresponde de su seguro. Entonces, sí se paga. Entonces no tiene que ir a una ventanilla a pagar. Mientras más gasolina consume, más aportará. Esa es la idea. E inclusive, el señor primer ministro, que es de Tarapoto y que conoce bien la selva, sabe lo que significa la contaminación ambiental, ¿no? Tanto en combustión como en ruido por los mototaxis. Entonces le quiero